Para quienes leen y dejan empezado. Para quienes no saben leer. Para quienes les da pereza leer. Para quienes no les gusta leer. Para los lectores de vez en cuanderos. Para quienes escriben. Para los vivos que leen muertos. Para quienes creen que en Bello no hay sino pillos y teguas. Para quienes están haciendo otra cosa mientras escuchan esto. Para los de a pie. Y los de la moto. Radio Chisme Literario. ¿Es para usted? ¿Pa' mí? Para todos. Duérmete, niño, duérmete ya, que viene el godo y te comerá. Papá se ha ido, ya volverá. El azul maldito lo aleja más. Por las montañas avanza papá, sembrando semillas de la libertad. Bebe de mi seno ya que no hay pan. La guerra es cruenta y aún no parará. Por entre las selvas camina papá, cruzando los ríos, luchando sin par. Mamá ya te canta con voz de verdad, la canción más dulce de la tempestad. El niño sonriente, mamá y papá, se hacen más fuertes en la dificultad. Duérmete, niño, duérmete ya. Mamá, ningún godo dejará entrar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros, ¿cómo se les dice? Oyentes, telescuchas. Radio escuchas. Ah, radio escuchas. Buenos días, tardes, noches, Miche. Buenos días, tardes, noches, Viviana. Y hola, Julián. Hola, ¿cómo están? Julián es el muchacho que hace la magia de las grabaciones. Lo que acabamos de escuchar es un poema de nuestro autor de hoy llamado Canción de Cuna. ¿Quién se llama Canción de Cuna? El autor. No, el poema se llama Canción de Cuna. Ah, bueno, listo. El poema se llama Canción de Cuna. ¿Y quién lo cantó? Lo cantó una muchacha muy tesa de Bello llamada Lina Roldán. ¿Y de quién es ese poema? Ay, Viviana, que el autor que vamos a hablar hoy. ¿Cómo es que se llama el programa? Soledad, vino, hierba y muerte. Solvillerte. Ah, o sea que vamos a hablar de Yandey, Marcel Solvillerte. Lectura, versos de los 1000 días, canción de cuna. ¿Qué nos contás de esos versos de los 1000 días? Que ha sido publicado 2 veces y que habla básicamente de la guerra de los 1000 días. Pero aunque muchos no lo crean, no se trata de machetes y de gente desangrada, sino que habla un poco de las sensibilidades que existen durante la guerra. Este libro, Versos de los 1000 días, tenía la intención de ser más un ensayo histórico porque Yandey le trabaja bastante a la historia. Yandey ha sido muy avanzado para la época. Inicios de los 2000 de pronto todavía no había tanto hablar de memoria, tanto recoger o reconocer las historias de los, no sé, de los derrotados, esas memorias subterráneas. Lo que él hizo con los versos de los 1000 días fue justamente encontrar la humanidad, la sensibilidad y la poética de la guerra. Y ahí hay un dato curioso. Por ejemplo, la guerra de los 1000 días duró 1132 días y es exactamente el número de versos que contiene el libro. Y yo creo que eso habla un poquito de la rigurosidad que hay detrás de él. Yandey se demoró escribiéndolo 4 años. 4 años de trabajo de nalgas, de estar sentado en pleno silencio, tratando de escribir, pero también en el ejercicio investigativo. Para la época entonces no era fácil irse a googlear y ya, sino que el trabajo de archivo, el trabajo
de visitar bibliotecas, de buscar testimonios. El trabajo investigativo que está detrás de la obra poética es bastante contundente. Eso me parece súper plausible. Y además me parece que le da como, no sé, un giro a lo que uno reconoce como poético. Es decir, no es simplemente ese ejercicio intimista, porque uno cree que la poesía como que es escribirle cartas al novio o el novio a uno, las poemas de despecho, el te entrego todo, te entregué mi vida en una copa de vino, te bebiste mi sangre, sin demeritar ese ejercicio íntimo, pero también él ve en esa poesía una apuesta por la reivindicación de la memoria social, la memoria de los otros, de las otras, que de hecho ahorita vamos a mirar cómo es ese lugar de las otras en la poesía. Algo también que nos contaba Yandey en conversaciones con él es que la investigación en un principio tuvo el propósito de convertirse en un ensayo, pero que entonces él cuando lo comenzó a escribir dijo, no, hijo de puchica, a esto le falta un poquito de humanidad, y por eso decidió recurrir al poema. Y a diferencia de muchos autores que hablan de la desaparición de la poesía, él todo el tiempo sostiene que mientras haya humanidad va a existir poesía. Bueno, y a la final vamos a hablar de Yandey, y Yandey, ¿qué o qué? Ese muchacho, ¿dónde salió? Ese nombre tan raro, ¿qué? Yo que morí en muchas ocasiones, abracé el mundo con mi alma. Bueno, yo nací en 1974 en el municipio de Bello. Nací por mano de partera. Me gusta mucho plantear eso porque creo que fui de las últimas generaciones nacidas en el pueblo, cuando Bello todavía se consideraba un pueblo como tal, que nacen como bajo estas tradiciones a la hora de los partos y de los nacimientos, que hoy día son un lujo, ¿cierto? Hoy día para nacer en por una mano casa de partera la connotación es otra, hay que tener dinero, hay que hacer todo un proceso, y en ese entonces era los que no teníamos con qué. Un 16 de mayo del 74, cuenta mi madre que llovió a cántaros, tanto que la señora que estaba realizando, que venía a hacer el parto, se resbaló a la entrada del tugurio, que nací en un tugurio. Mi madre siempre lo dice con mucho cariño, como que vivió en ese tugurio los años más felices de su vida. Y ella se resbala y cae en un pantanal, y como yo venía de pies, llevaba mucho rato en el parto, entonces la señora ni se lavó, sino que llegó y jaló los pies y me dio las cachetadas para que llorara, pero casi que se ahoga, casi que no nace el muchacho. Yo renací en libros y canciones, yo que morí en muchas ocasiones. A ver, resulta que este personaje se llama realmente Irland Marcel Valencia, pero en la época en la que él comienza a escribir se da cuenta que hay otros dos escritores colombianos con el mismo apellido, y él no quiere que por azares de la vida lo lleguen a afiliar con estos sujetos, así que decide pues hacer uso de un seudónimo. Yandey es un nombre que se le aparece en un sueño, Marcel Ese sí fue el que le pusieron la mamá y la tía. La que le pusieron el día de nacimiento. Y Sol Villerte, pues ya les dijimos un poquito de qué se trata. Si ustedes supieran la manera en que estoy sudando por sostener este micrófono. Le están cayendo las gorjetas. Ay, no, guacala Viviana. Ya, perdón, disculpen. Hubo un momento en el que ya él no quería ser llamado por este seudónimo, pero fue inevitable. Bueno, nosotros cuando hablábamos con Yandey decíamos que nadie es profeta en su propia tierra, y él decía, y menos si es poeta. Nadie es profeta en su propia tierra y mucho menos si es poeta. Y eso nos causó mucha gracia, pero también, bueno, deja uno la espinita, porque como pudieron escuchar en el primer programa, nosotros preguntamos, era muy poco conocido en el municipio, es aún poco conocido por muchas personas, pero a nivel nacional e internacional es un personaje que ha sido invitado
a festivales de poesía en Bulgaria, Cuba, Panamá, México y ha repetido. Chile ha participado y ayudado en la consolidación del movimiento poético al interior de Antioquia en distintos municipios, Yarumal, por ejemplo, en Marinilla. Él ha ganado premios como traductor, como poeta, pero pensamos como ese reconocimiento que tiene afuera y acá en Bello, pues bacano sería que nos atreviéramos a conocer más de su arte, que aparte es muy diversa porque tiene formas de escritura súper distintas. Uno puede coger los libros de él y usted, sin decir autor, y usted no identifica que es del mismo. Es verdad, es un hombre muy, muy, muy versátil en su obra, pero podríamos hablar de que hay 3 líneas principales. Lo histórico, que como Diana nos contó, habla un poco acerca de esas memorias subterráneas. Lo filosófico, donde él expresa un poco esa pelea metafísica que todos llevamos dentro. Y también escribe erotismo. Ay, sí. Pero es un erotismo también muy interesante porque él habla, o al menos él concibe lo femenino como un ideal de belleza, que también configura unas relaciones de tensión. Llevé mis pasos con mis sueños y viví en el infierno y también en el cielo, noches y días en paz. Con algo de cariño en los ojos. No me digas que piensas seguir la misma ruta desastrosa tomada por tu padre y tu hermano. Anda, muchacho, piensa claro. Las armas no se hicieron para acariciar piel alguna, menos cuando bañas en sangre las delicadas manos. Coge más bien la rula y el azadón. Estas hierbas ya están que nos cubren por completo. Los hombres se marcharon a pelear por una causa que desconocen lo más. Los otros nunca han labrado la tierra. Es por eso que engañan con fusilerías aprendidas en el exterior. Te digo que lo mejor es que trabajes. No ha mucho eras un niño alegre. Veo ahora que se te está grabando el semblante. Búscate una novia. Siembra un maizal. No sigas la maldita ruta. Te lo digo. En esas andanzas se va olvidando el alma y se pierde la vida y nada más. Mientras la abuela intenta en vano detener a su único nieto varón, el último niño de la familia se amarra las botas, envaina el machete, se pone el sombrero y mira a la anciana con algo de cariño en los ojos. No me joda, madre, dice. Cruza firme el umbral de la puerta. Con el fuego de mis manos fui rompiendo las fronteras, fueron mías también alegrías ajenas, y fue tu dolor mi dolor. Fui esperanza y condena en tiempos de guerra que buscan un nuevo sol. Hola, cariñita. Me quedé pensando. ¿Y por qué es que escuchamos esto para hablar de la mujer en la obra de Yandey? La obra, en particular esta de los versos de los 1000 días, lo que hace es una recuperación de memorias de los silenciados, de los oprimidos, de los que siempre pierden, de los nadie. Todos los poemas aluden ya sea a un guerrero liberal o a un guerrero conservador, a una madre, a una abuela, al soldado de a pie, que nunca jamás va a aparecer en un libro de historia. Trasciende pues las fechas, como habíamos dicho, y se le da lugar a esos nadie. Y en esos nadie, pues históricamente siempre y en las guerras, las mujeres han sido las más predominantes. O sea, casi nunca se cuenta esa guerra desde la voz de la mujer. Desde la mujer, no solo la mujer guerrera que va también a combatir, sino quiénes son los que lloran a los muertos, quiénes son los que alimentan a los guerreros, quiénes son las que cuidan, las que curan, son las mujeres. Y nunca se nombran. Vemos las películas de los valientes soldados, no de las mujeres que les tocó levantar el país después de que los hombres lo desbarataron. Pero Yandey, pese a la época, porque digamos que ahora se está hablando de eso, o sea, hay una oleada feminista. Sí, fuerte y muy importante y que necesita más fuerza también y que nosotros le demos el lugar que requiere y necesita. Pero para la época y para ser hombre,
pues es muy loco que Yandey en sus poemas, tantos de ellos, sea la voz de las mujeres, de las abuelas, de las esposas, de las madres, de las hijas. Esa obra está llena de mujeres. ¿Y por qué? ¿Quién crió a Yandey? Es más, ¿quién le introdujo la palabra Yandey? Por ejemplo, Yandey nos contaba que quienes lo acercaron, por así decirlo, al mundo de las letras fueron su tía y su abuela. Su abuela él nos contaba que era como una abuela mística. Una poeta mística. Y siempre se encargaba mucho como de declararle los poemas. Y también declamarle. Esa vaina. Declamarle los poemas. Y de acercarlo al mundo de los libros. Él hablaba que él es de extracto campesino, él se nombra como un hijo de la tierra, pero curiosamente a pesar de ser pobres y de vivir en lo que él nombra como un tugurio, siempre les gustaron los libros. Y él siempre escribió desde muy peladito, pero ya dice como que aquello que escribió en la infancia y en la juventud como que no sirve mucho. Y que sin querer su mamá se convirtió en la primera crítica literaria. Porque entonces a final de año, cuando este peladito tenía un montón de papeles arrumados en una esquina de la pieza, ¿qué hacía la mamá? Pues botárselos y decirle que eso era un nido de cucarachas. Entonces él todo el tiempo se vio obligado a mantener la mano caliente. A mantener el ejercicio de la escritura. Eso del lugar de la mujer en su obra a mí me parece pues victorioso, no sé, lo celebro, me parece muy, muy potente. Y además, pues que él ha sido un hombre hecho de mujeres. O sea, él reconoce a su madre, a sus tías, a su abuela, reconoce a sus hijas. Y también en sus libros hay poemas dedicados a ellas. Por ejemplo, a Simoné. Y a Salomé. Y en todas las obras hay mujeres que hablan y que tienen una voz que no es secundaria, o sea, no es el adorno, no es la no es la dama de compañía. La dama de compañía. Por ejemplo, en el caso de Simoné, la hija de Yandey, que ahora está cantando flamenco, por ejemplo, Yandey nos comentaba que él para escribir lo que necesita es mucho humo y mucho silencio, que incluso él puede pasar 2 y 3 días sin escuchar una canción y que no le hace falta, que para él esa música viene de las palabras. Pero entonces, imagínate que vive con Simoné, que está empedernida aprendiendo flamenco, y entonces cuando Simoné tiene que ensayar y Yandey tiene que escribir, imagínese el bololoy. Se le mete Simoné en las palabras, en los personajes, con ese, ¿cómo se le dice? Canto hondo. Amargos recuerdos y buenos momentos, y tantos por encontrar. Yo que caí muchas tentaciones. Bueno, y también en la contemporaneidad hay un imaginario acerca de la poesía, que uno escribe poesía cuando lo deja el novio, la novia, cuando está tirado en la chanda, cuando tiene las crisis y la malparidez existencial. Pero lo que hace Yandey también es servirse de una figura del teatro que se llama el yo teatral, y es a partir de las letras acercarnos a las emociones de otros y a la sensibilidad de terceros que pueden ni siquiera estar en este tiempo. Yo creo que eso es lo que posibilita, por ejemplo, ver la literatura y las obras de Yandey como posibilidades para enseñar, en este caso, por ejemplo, la historia. Me imagino lo potente que podría ser en los colegios, por ejemplo, los versos de los 1000 días, o por ejemplo la Tanguedia, o bueno, Yandey tiene un montón de obras y son obras construidas también bajo ese principio de investigativo, y me lo imagino, o sea, es muy diferente vos sentarte con la retórica de un libro de texto a sentarte a leer literatura, a conversar sobre incluso la verosimilitud de eso, a contrastar las versiones oficiales y las obras literarias, a llevar al autor, pues imagínate, hacer las tertulias en la biblioteca escolar. No, y Yandey mismo diría que sí. Sí, porque es un amor, pues además. Hacer las tertulias en los colegios, juntar, yo qué sé, ciencias sociales, lengua castellana, artística. Por ejemplo, en el caso de La Tanguedia, que es una obra de teatro, es una obra cuyo contexto es el 48, entonces todas las obras
de tango que ahí se referencian y que incluso son las que le dan el nombre a las diferentes escenas, son obras de tango de antes del 48. Ujú. Entonces ahí entran figuras musicales, también hay ilustración y digamos esas formas, no sé, esas pinturas representadas con palabras, porque obviamente, por ejemplo, en Tanguedia, que es una obra teatral, hay toda una descripción del escenario, del entorno, del contexto, cómo se estaba viendo, qué había detrás de la ventana, y ahí hay un ejercicio imaginativo súper fuerte. Yo me imagino, o sea, trabajar por proyectos en los colegios, cogiendo obras de acá, ya de una vez se referencia a Yandey, invitando a los autores, pues los tienen cerquitica, me parece súper potente, creo Es que que hablar de la habría que literatura hacerlo. para contar y enseñar historia es un asunto que tiene posibilidades infinitas. No solamente es Yandey, hay 1001 obras Ujú. colombianas y autores que se han dedicado un poquito a eso. Por ejemplo, Diario de Paz. Ojalá los que estén escuchando lo conozcan y si no, para que lo busquen. Diario de Paz es un club de lectura virtual internacional. Hay miles de personas que están participando y lo que se están leyendo son obras colombianas con temática de violencia política. Un poco para conocer y hacer memoria de lo que ha sido la construcción de esta patria, pues a partir de la violencia que lamentablemente pues siempre ha estado, o sea, desde que llegaron a encubrirnos, aquí hablan de descubrimiento, pero yo creo que es más un encubrimiento de lo que ya éramos, desde que llegan los españoles, porque de ahí para atrás poco sabemos, pues ya hay también un continuum de violencia, que no podemos hacernos los de la vista gorda, o sea, podemos tratar de no saber, pero es que eso nos estalla en la cara. Yo que caí en muchas tentaciones. Este es un poema en 10 fragmentos, aunque acá en este libro solo hay publicado 9, que se llama Antoelegía, que es un juego ahí con la elegía, que es un canto de características tristes, y con lo antológico, que es recopilar como todas esas emociones de la tristeza. Lleva un epígrafe del gran poeta griego Yorgos Seferis, de su poema El rey de Acine, de su libro Diario de a bordo 1 de 1940, que dice: allí donde permanecemos ahora sin cimientos, inclinándonos como las ramas del terrible sauce amontonadas en la eternidad de la desesperación, mientras la pálida corriente se lleva perezosos juncos arrancados al fangal, imagen del rostro que se petrificó en la fijación de una tristeza eterna. 1. Pusimos la vista atrás, mas no hubo regreso. Miramos hacia adelante y se nubló la visión. Del sosegado impulso de las aguas fluía a torrentes nuestro destino. La regia caravana de montañas, precipitada por el tiempo, agrietada por los ríos, fortaleció en su vientre nuestra agonía. Nacimos lejos del mar, sin embargo traemos en el azul de la mirada su infinita tristeza. Traemos los cantos legados por el viento, la cruel monotonía del día que subyace. Ungidos por la sombra secular de la noche, abastecemos la existencia con licores y besos, y en los huesos ahuecados suena la melodía inquietante de los espíritus andinos. Extraviados en la ruta, edificamos sobre el valle las fábricas, las cárceles, los cementerios, al amparo de cúpulas de iglesias donde la mentira no duerme, ya en mármol brillante, ya en mísero yeso, intentamos preservar el recuerdo de nuestros dioses, de nuestros muertos. 3. Olvidamos el canto antiguo de las piedras, la voz de los ríos que al cruzar el monte nos llamaban. Olvidamos el hálito sublime que deja en el aliento un trinar de pájaros en fuga. Olvidamos la fuga, y henos aquí presos entre el hierro y el cemento de nuestra propia desdicha, huérfanos de toda sangre. Hermano de las piedras y de la lluvia, cómplice del fuego y de los árboles,
Oh tú, semejante a los fieros potros que con las crines expuestas al viento dominan la llanura, tal un niño que soñara, juegas entre estiércol, penas y bajezas, con una esfera pensante, mortal entre tus manos. Tendrás que hacer brotar de la nada las cosas, las casas, la vida que para el pájaro guardas. Hermano de las piedras y de la lluvia, hijo del viento y de la tierra, surgirás en medio del fuego, del sueño, de los potros y de los árboles, sonriendo con el humano semblante, lejos de la tribu servil que se aniquila. Bueno, ¿por qué me gusta Bello? ¿Por qué le sigue votando Castro? Y porque sigo en la terquedad de seguir aportando desde lo cultural al municipio, incluso desde lo político. Pues Bello son las raíces. O sea, como les digo, nací por mano de partera en este municipio, entonces me siento hijo de este territorio, sin ser chauvinista pues o regionalista, porque también reconozco todo lo malo que tiene el municipio y que uno de algún modo quisiera aportar al cambio, que a veces es como lo planteaba ahora, es como una voz en el desierto cuando uno quiere aportar desde lo cultural y ve que la directriz general es otra. O sea, es un pueblo que lamentablemente cuando dejó de ser obrero se convirtió en un pueblo malcriado, que todo lo conseguía fácil, que lo sigue consiguiendo fácil por medio del narcotráfico, y contra eso hay que pelear. O sea, nos lleva al facilismo, pero ese facilismo también nos ha entregado miles de muchachos muertos. Acá no podemos hablar de cientos, acá podemos hablar de miles. ¿Por qué seguir insistiendo? Porque también Bello tiene un montón de personas que le apuestan a eso, desde el ámbito cultural, desde el ámbito político, pero no me refiero al ámbito electorero. Creo que la parte electoral está muy desligada de lo que es la verdadera ciudadanía. No les interesa, salvo en términos electorales, valga la redundancia, poder acaparar todo ese tipo de circunstancias y problemáticas que tiene el municipio, pero es para volverlo caudal electoral, no para buscar las reales transformaciones que necesita Bello como tal. Yo creo que por eso es la apuesta, porque uno ama de donde viene y quisiera que de algún modo sea mejor. Tanguedia, la noche. Escena 2, exterior 5, abandonada. Nacida de una entraña humilde, pueblo acosado por el hambre y la indiferencia, perseguida por los perros de los gamonales, por los más hambrientos canes del pueblo, los que venden sus servicios contra sus propios hermanos. Pueblo asesinado vilmente en todos los rincones de esta patria olvidada, sacudida de resquemones, traiciones o intrigas. Me parezco a ti, patria, que un día fuiste niña como yo lo fui, que un día de allá atrás, lo que mis ojos no recuerdan haber visto, fuiste tierna e inocente, aún salida de torrentes de sangre, ya que parto doloroso es el nacimiento de los pueblos y su edificación en los siglos. No recuerdo haberlo visto, mas lo siento. Siento que en los albores de una esperanza nueva te edificaron hombres y mujeres que nunca nadie recordará. Y ahora, igual que yo, atravesada por fantasmas y por luchas, violada tantas veces y desatada de toda ley, ahora, patria, más puta que yo te has vendido, y tú, confusa niña, al fin y al cabo, en el parto de las naciones, asustadiza te dejas mancillar y callar.
¿No somos acaso la misma ramera que se resiste a hacerlo y que ve proliferar a sus hijos, feroces bestias asaltando sus riquezas, llevando hasta las manos del extranjero tus tesoros inacabables, enajenados con aquella vieja leyenda del dorado? Infamia y mezquindad, venidas de las pestes de Europa. Después de ser niña y antes de ser mujer, tuve un amor y un sueño. Y al igual que tú, me estremecí por vez primera al saborear por unos instantes la libertad. Y amé a plenitud. Me desangré de amor entre las gentes dormidas. Y una vez y otra morí por ti y por mí, y por los míos en el patíbulo de las malas conciencias. Amé el amor de un hombre y a mis hijos bellos. Mas, ¿qué tan parecidas somos, patria? Que de la misma manera como fueron arrebatados tus hijos, lo fueron los míos, que al fin y al cabo o al sargento eran tuyos, todos ellos juntos, mis hijos, los soldados, el cabo y el sargento. El hombre no soportó más y marchó a los campos a luchar por la memoria de nuestros hijos perdidos. Si Dios existiera, lo hallase el sol de cada día planeando la forma de derrocar a su enemigo, que es el nuestro y el tuyo mismo, patria. ¿O debo decirte matria? Nacida de lo muy bajo de las entrañas del pueblo, vengo a decirte, gran puta madre patria, que como yo has caído tan bajo que es difícil reponerse. De nuevo se enreda un rollo de sangre en mi lengua y te nombro Ambria, patria, matria, hueso raído y astillado por chacales que ruñen sin descanso. Hueso raído y astillado por chacales que ruñen sin descanso. Hueso raído y astillado por chacales que ruñen sin descanso. ¿Y qué decirle a la gente que también quiere escribir? Yo creo que en el ámbito de la escritura todos tenemos algo que decir. Que lleguemos a ser artistas o no con respecto a ese arte que es la escritura, pues ya eso es otro cuento. Pero mínimamente todos debiéramos de hacer el ejercicio de contar, y para eso hay un género muy maravilloso que es la crónica, porque la crónica tiende a ser intimista, pero también es un género de no ficción, y al ser un género de no ficción yo creo que nos ayuda a reflexionar sobre lo que somos. La escritura, nadie nació grande en ella, ¿cierto? Ni siquiera los pequeños genios que ha dado la literatura nacieron con esas facultades, sino que el propio gusto por ella, por la poesía, por la novela, por el cuento, por la dramaturgia, por el ensayo, por la misma carta. La carta, por ejemplo, el género epistolar es un género que ha sido muy olvidado, y todo lo que poseen la riqueza también, no solo intimista, sino también las cartas políticas, las cartas sociales, las cartas con los amigos, yo creo que nos ayudan a dimensionar también qué es lo que somos. Ya cuando queremos escribir en términos artísticos, eso sí exige rigor, porque uno no debe pensar que todo lo que escribe es arte y que todo lo que se le ocurre bajo la ducha es poesía. Y bueno, y con respecto a lo del aplauso, yo creo que en poesía lo menos comprendido es lo más esencial, y considero que el arte no es democrático. O sea, el arte se puede democratizar, pero hacer arte no es democrático porque tiene su exigencia, tiene su rigor, son muchas horas de estudio. Hay un autor español que a mí me encanta, que es Ramón Irigoyen. Él dice que el escritor se hace con el culo. Entonces le preguntaba una periodista, a sabiendas de que Irigoyen es bisexual, pero que también hay escritores heterosexuales que escriben muy bien, y el maestro le dice, sí, claro, pero me refiero es al que más horas se siente a escribir. Entonces, curiosamente, también es de eso. O sea, a veces, como dice Juan Carlos Onetti, el gran escritor uruguayo,
hay que mantener la mano caliente. Hay días en los que no sale absolutamente nada. Yo soy de los que a veces esfuerza y forza la literatura. Hay días que no surge nada y uno la obliga, trata de doblegar esa pereza que es connatural al ser humano y a nosotros en el trópico, en un día bien maravilloso, que dan ganas de hacer absolutamente nada. Dice uno, pero no puedo pasar el día en blanco, o sea, algo debo imprimir, un párrafo, una idea, ¿cierto? Desarrollar algo. Como hay días que pasan en blanco, hay días que a partir del esfuerzo surge algo bonito. Y algo bonito me refiero también no solo a las palabras como tal, porque las palabras son vacías, si no llevan un sentido, si no llevan una esencia, un querer decir, un querer comunicar, las palabras son vacuas, no tienen mayor relevancia. Porque la poesía en sí no es la belleza de las palabras, no solo las luciérnagas fantásticas, los crepúsculos y los arreboles, las princesas y los castillos, sino a veces también mirar muy hondo dentro de la visceralidad propia de un pueblo como el nuestro. Yo creo que desde ahí valdría la pena seguir aportando desde la escritura, desde el arte. Bueno, Michi, ¿por dónde seguimos? Bueno, pues resulta que Yandey tiene muchas obras inéditas, es decir, que aún no tenemos acceso a ellas, pero también hay un cerrononón publicado y esas obras reposan, por ejemplo, en la Biblioteca Patrimonial, que es la biblioteca del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, en la Biblioteca Nacional, en la Biblioteca Pública del municipio Marco Fidel Suárez y también en algunas bibliotecas populares o comunales, debido a que este muchacho ha sido súper juicioso y cada vez que tiene la oportunidad de publicar algo, siempre lleva por lo menos 2 a estos lugares. Listo, pues entre las obras que pueden estar en las bibliotecas están, por ejemplo, Sangre en costales de risa, La lira destemplada, obviamente Versos de los 1000 días, Priápica, Carmina Sensualis Amoris, De aquella música. Él tiene 2 libros de narrativa de no ficción que son Crónicas de Riel, esa es súper buena, es una arqueohistoria de la carrilera en la línea Medellín-Puerto Berrío del ferrocarril. A mí sí me tocó, a Miche obviamente no. Cuéntele pues a todo el mundo cuántos años tengo. Bueno, no les voy a contar, pero a ella no le tocó el ferrocarril, pero a mí sí. Yo ya también estoy cucha. Bueno, y otras cosas. Y oiga, se me olvidaba, aparte de estar en las bibliotecas, la obra de Yandey también se vende en cafés y bares de Bello, como lo es Sin Fronteras y Eclectic. Allá pueden encontrar. Yo creo que incluso en Lucas puede haber obras de él. Entonces imagínense, están todas súper cerquita. Vale la pena ir a esos lugares. Y preguntar, y se dicen, no, aquí no tenemos, entonces ustedes les dicen, pero como que no tienen si Yandey es de aquí tiene que haber. Eso así, digan así. Me supe levantar y en lo simple ver lo grande con el fuego de mis manos. La canción que nos ha acompañado en este podcast es... Se llama Canción para la Vida y es de un artista avellanita llamado Andretti. Y nos está acompañando esta canción porque fue elegida por el autor. Cuando le preguntamos qué música quisiera que acompañara el podcast, él dijo, aquí hay un artista que se llama Andretti, es súper bueno, pónganme una. Con el fuego de mis manos fui rompiendo las fronteras, fueron mías también, alegrías ajenas, y fue tu dolor mi dolor. Radio Chisme Literario es un proyecto ganador del programa de estímulos y concertación Tejiendo Sentidos de Ciudadanía de la Secretaría de Cultura del municipio de Bello, ejecutado por el colectivo 5 Hebras y se lleva a cabo con el apoyo del colectivo Bibliotecas a la Calle, la Corporación Formativa Polineo, la Casa Cultural Ecléctica Artes, Libros y Café y Nose Noise Record by Julian Marín. El exceso de lectura es perjudicial para alguna cosa.